Ricardo Anaya. El que... ya encontraste el video. ¿Sí encontraron el video? Sí. Sí, pues es... A ver, vamos a verlo. Es Diego Fernández de Ceballos, Álvaro. Aquí a insultar en términos personales, pero sí voy a hablar con enorme claridad sobre lo que pasó el domingo. La elección del domingo, la mal llamada elección judicial, fue un cochinero, un fraude, una marranada, una porquería y un auténtico desastre. Primero, casillas completamente vacías. 9 de cada 10 mexicanos les dieron la espalda. 9 de cada 10 mexicanos repudiaron su mal llamada elección judicial. 9 de cada 10 mexicanos no se prestaron a su fraude. Segundo, ahí están los videos. Cruzaron las boletas antes de que los ciudadanos llegaran a formarse. Bloques completos. Fraude, marranada electoral. Tercero, una feria vulgar de acordeones, porque como los ciudadanos no tenían idea de quiénes eran los candidatos, desde el gobierno les dieron línea, dándoles los papelitos y los acordeones. Y miren, todo esto que acabo de referir es apenas la punta del iceberg, porque como dice el refrán popular, la caca flota, y ya empezó a flotar. Voy a pedir una moción de ilustración porque miren, el corazón del fraude está en el comité de evaluación. Ustedes, con su mayoría artificial, nombraron a 5 personas y les dieron un enorme poder. Es que estas son expresiones panistas. Muy panistas. Panistas. ¿Te acuerdas de Mariana Gómez del Campo? Se refiere a Lía Limón, así, cuando Lía Limón deja el pan, creo. Deja el pan rechaza y se va al PRI con Piña. Es correcto, se va con Piña. Digo, con Peña. Bueno, que Piña es Peña. Peña es Peña. Y Peña es Piña. Entonces se va, brinca al PRI. Entonces Mariana Gómez del Campo, muy elegante, con palabras extraordinarias, como Ricardo Anaya, con esa elegancia, dice ella textualmente. A ver. Textualmente. Una conferencia, da una conferencia. Sí, dice, al final del día la caca flota. Y eso es lo que está ocurriendo hoy. Recordar que al final del día, tal cual, la caca flota. Y es lo que podemos estar viendo en los últimos días. Dijo Mariana Gómez del Campo, que es sobrina de Felipe Calderón y de Margarita Zavala, y se refería a cómo Lía Limón, que era panista, que fue esposa de Luis Carlos Ugalde, es un dato público, se separa del PAN, de Josefina Vázquez Mota, la candidata del PAN a la presidencia en 2012, para echarse a los brazos de Enrique Peña Nieto, 2012. Hoy, Ricardo Anaya repite exactamente la misma frase. Al final del día la caca flota. O sea, muy panista la expresión. Sí. No es solamente el histrionismo de Diego Fernández de Ceballos, tan característico de muchos panistas como Ricardo Anaya. Es la terminología, algo que vive permanentemente en el panismo. Esa afición o esa filiación o ese gusto por hablar de porquería. Sí, la caca flota. Yo nunca había oído ese dicho, Álvaro, sobre la caca. Nunca. No recuerdo ningún dicho sobre la caca, de hecho. Bueno, a ver, espera, deja pensar. La caca, bueno, a lo mejor yo por ahí. Yo pronuncio esa palabra, pero la has pronunciado como 4 veces ahorita. Justamente entrecomillándola de Mariana Gómez del Campo y de Ricardo Anaya. Pero es algo muy común en el PAN, Alejandro. Hablan mucho de eso. Yo creo que les gusta. De pronto se acusan de consumirla, de esparcirla, de alojarla, de
Eso es muy propio del panismo. Bueno, ahora lo hacen más explícito de manera particular Anaya. En su momento, la elegancia de Mariana Gómez del Campo, pues fue muy criticada y como que se castigó ya muy. Fíjate que esa frase persiguió siempre a Mariana Gómez del Campo. Yo tengo un texto donde le contesto a Mariana Gómez del Campo justamente sobre la frase escatológica. Y luego se le castiga mucho un buen tiempo por la frase de la caca flota. Pero la dijo con tanta naturalidad que ahora que tú lo dices, pues sí puede ser que no le haya parecido a ella en su momento, digamos, políticamente incorrecto o escatológico, ¿no? Decirlo. Y hasta ahora lo volví a oír, pero en Ricardo Anaya. Sí, sí. Fíjate, sí. es horrible la idea, ¿no? No, la palabra deja tú, pero la frase es horrible. Sí, pero bueno, ese es el tono. Esa es esa es ya el nuevo vocabulario de la derecha en México. Es que producto en buena medida de la rabia. Dice Miguel Molina, Anaya en el Titanic se hubiera salvado. Bueno, por lo menos no se hubiera ahogado. Digo, si al final la caca flota. Qué buena puntada, Miguel. Es horrible la frase, qué barbaridad. Ya no la voy a repetir, en efecto. Sí, pero da idea, Alejandro, de hasta qué punto está vulgar. Una oposición descompuesta, porque veo cómo con un enorme entusiasmo la reproduce Enrique Krause a Ricardo Anaya. Ya no es solamente una descompostura física y emocional la que exhibe la derecha en México. Ya es un asunto, diría yo, hasta patológico, que enferma el odio. Mira, lo que pasa, Álvaro, no sé si tú te acuerdas, pasando la elección del 2021, creo que lo conversamos, pero yo incluso lo escribí en algún texto, que conforme se fueran perdiendo posiciones en los gobiernos, que fueran perdiendo la oposición, el PRI, el PAN, el PRD por separado y luego después juntos, fueran perdiendo posiciones, se iba a hacer cada vez más evidente su enojo y su desesperación, porque no se pierden necesariamente posiciones para servir a la gente, se pierden salarios, se pierden posiciones para tener privilegios. Un político que está acostumbrado a tener guaruras, a tener carros blindados, a ir de un lado a otro siempre envuelto en una caja de Kleenex, si se atora el tráfico, agarrar un helicóptero, me vale y lo tomo el helicóptero, como recientemente le hizo, por cierto, Ricardo Anaya, y que le costó un párrafo en uno de las recomendaciones de la presidenta de México. Siempre que se pierden posiciones, se pierde esos privilegios, Álvaro. Entonces, conforme iban a ir perdiendo los privilegios desde el 2021, yo hasta lo escribí en algún texto, yo dije, va a haber mucha desesperación. Incluso van a empezar a depredarse entre ellos. O sea, se van a empezar a arrebatar posiciones y demás dentro de los partidos y van a tratar de regresar a como de lugar, disfrazados o lo que sea, meterse por la puerta de atrás y tratar de conseguir algo por la puerta de atrás porque no saben hacer otra cosa. Yo pienso, por ejemplo, los chuchos, Álvaro. O sea, ¿qué pensarán los chuchos? ¿De qué hablan los chuchos? Yo creo que han de mentársela a todo mundo, López y esto y aquello. Digo, la última vez que entrevistamos tú y yo a Jesús Zambrano, pues era un costal. El último en entrevistarlo fui yo. No estabas, tú andabas en alguna cosa, no me acuerdo bien cómo estuvo, pero lo entrevisté y estaba enfurecido, hecho una fiera,
gritoneando, me dio una entrevista mientras venía en un carro, estaba rugiéndole al teléfono. Fue la última entrevista que nos dio, muy, muy molesto. Entonces, pierdes privilegios y pierdes la compostura. La frase de Ricardo Anaya de hoy, pues es el producto de la pérdida del privilegio, de la pérdida del poder paulatino, pero muy constante. ¿Qué va a pasar con ellos en el futuro inmediato? Bueno, es algo que tienen que preguntarse. Muchos de ellos ya están en la banca, definitivamente. Veo, por ejemplo, los exgobernadores panistas que ya ni siquiera se llaman panistas, ¿no? O sea, ellos tienen su propia organización, por ejemplo. Quisieron hacer pasar como sociedad civil. Sí, claro, sí. Pues bueno, es impostores. Que donde haya dinero, Álvaro. Si hay que disfrazarse de sociedad civil, pues ve a Claudio X González, hombre. De donde haya dinero, ahí se meten con el disfraz que sea. Pues el tema es sobrevivir. Pero muchos de ellos pues van a intentar por todas las vías tratar de colarse a donde sea, incluyendo pues todos los que se la pensaron bien en su momento y rápidamente se brincaron a Morena. Hay muchos. De esos hay muchos en Morena. O la vía más tranquila, que fue vía el Partido Verde, la porquería esa de partido, ¿no? Ahí la porquería esa verde, que seguramente en algún momento hasta flota. En el PAN de manera particular, aunque también en el PRI acostumbrados a tragar sapos, como decía Jesús Reyes Heroles, hay que aprender a tragar sapos sin hacer gestos. Pero en el PAN de manera particular hay una arraigada propensión a la escatología. Y hemos mencionado dos ejemplos muy claros. Mariana Gómez del Campo, la eterna plurinominal, descendiente de una estirpe de panistas que solamente han vivido de la política, y de Felipe Calderón, otra estirpe de panistas que han vivido de la política. Pero está tan instalada la afición a la escatología, a la cochinada, que bien puede ser, se les puede denominar coprófagos, Alejandro, que son esos organismos, sobre todo insectos, que se alimentan de excrementos. Y hay muchos que efectivamente podrían definirse así. Dos de ellos, que han efectivamente se han sentido muy cómodos expresando eso, son Anaya y María Gómez del Campo. Coprófagos, esos organismos organismos políticos del PAN.